Y decidió él y su familia viajar a Europa. Y tenía 3 hijas, entonces decidió viajar y tenía que todavía hacer unos negocios en cuanto al aspecto justamente de lo que había salido mal en los negocios. Entonces él decidió, bueno, vamos a tomar unas vacaciones con su familia. Tomó a sus 3 hijas de 11 años, de 9, de 5 y otra de 2 años y su esposa. Pero a último momento él tuvo que quedarse, entonces embarcó su esposa y sus 4 hijas hacia Europa. Él tuvo que atender algunas cuestiones todavía que tenía que ver con los negocios y su familia viajó y él iba a encontrarse con su familia más tarde. Durante la travesía, en el barco en el cual iba su esposa y sus 4 hijas, embistió contra un buque inglés y se hundió en apenas 12 minutos. Gran parte de los pasajeros y la tripulación del barco no pudieron salir y se ahogaron en las aguas del océano. Y entre las víctimas fatales estaban las 4 hijas de este hombre. Su esposa Ana logró sobrevivir y al llegar a tierras de Inglaterra, lo primero que hizo fue enviar un telegrama a su esposo diciéndole: única salva. Horacio Spafford tomó el primer barco y fue al encuentro de su esposa. Dice la historia que cuando pasó justamente por zonas donde el barco había hundido, sintió un gran pesar al saber que sus 4 hijas probablemente estaban en el fondo del mar. Y en esa intimidad, en ese momento, es donde escribió un himno. Y este himno dice que escribió este hombre que acababa de perder no solamente un hijo, luego los negocios, incendios, varios episodios, y el más triste de ellos, perder en un acontecimiento a 4 hijas. Escribió este himno que dice: de paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción, cualquiera que sea mi suerte, diré: estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Y el coro muy conocido dice: estoy bien, gloria a Dios, tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Como introducción un poquito a esta historia que realmente nos conmueve, y el tema de hoy: cómo alabar a Dios a veces en las pruebas, en las dificultades, cómo alabar a Dios en momentos en donde la crisis llega, como este hombre que de repente pierde a toda su familia. Entonces, ahí está este episodio que nos ayuda a entender un poquito, y es el tema que hoy vamos a tocar. Y vamos a ir al Nuevo Testamento, Hechos capítulo 16. Sí, si me pasan ese apunte voy a agradecer. Entonces, vamos a Hechos. Hay un acontecimiento muy lindo, interesante, ahí que ocurre en Hechos 16. Gracias. Hechos capítulo 16, versículo 16. Versículo 16, en esta mañana vamos a tocar 3 puntos. Ya les dije el nombre del título de nuestra mensaje de hoy. Y el primer punto tiene que ver: adorar o servir a Dios cueste lo que cueste. Miremos el versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Versículo 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos.
y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Aquí tenemos: servir a Dios cueste lo que cueste. Encontramos a Pablo y Silas, y uno mira un poco el trasfondo de esto. Pablo y Silas habían llegado a Filipos y ahí encontraron una mujer de nombre Lidia, y ella encontró a Jesús, el mensaje de salvación, y les pidió a Pablo y Silas que se pudieran quedar con ellos más días porque querían conocer más del Evangelio. Y hubo ahí él y toda su familia, dicen los versículos anteriores, que habían recibido al Señor. Y en ese contexto entonces aparece Pablo y Silas. Dice que después, un día, ellos fueron, se cree que fueron nuevamente al río a orar, a tener un tiempo de devoción. Y había una joven con un espíritu demoníaco, un espíritu de adivinación que lo seguía y constantemente, y ahí tenemos el versículo, lo que decían una gran verdad de Pablo y Silas. Pero en ese contexto parece que Pablo, sí, con cierto hastío, parece que después lo reprenda al espíritu y lo libera a la mujer. Mayormente la idea es que Pablo, por una cuestión de que no es que no quería hacerlo, sino que justamente el que no le relacionasen a ellos con este negocio, porque era un negocio. Fíjense que decían los amos, era una esclava la joven, y le producía ganancia. Entonces Pablo parecía ser que no quería que la asocien con un evangelio justamente barato o comercial, sino Pablo ahí se da la vuelta y lo reprende al espíritu. Y aquí lo que quiero resaltarles es que la joven es liberada. La joven vivía atormentada, bajo esclavitud, bajo una posesión demoníaca, y ahora ella es liberada a través del ministerio de estos misioneros. Es liberada, y esto acarrea problemas para ellos, para estos misioneros. Ahora acarrea problemas, y ahí los amos, como leímos, lo llevan ante las autoridades, los magistrados, e inclusive lo acusan mintiendo. 2 acusaciones le dicen mintiendo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que justamente ellos sean acusados injustamente, y ahí vemos el acontecimiento de qué es lo que ocurrió. Entonces, vemos aquí, hermanos, que hacer el bien, vemos aquí que ellos hicieron el bien liberándolo a una persona cautiva, y en vez de ser motivo de gozo, produce persecución en la vida de estos misioneros. Y Pablo y Silas son acusados, y después, si miramos los versículos, interesante cómo detalla en el versículo 20, presentándolo a los magistrados, le acusan, y después en el versículo 21 se agolpó el pueblo, también empieza por la turba, ahí se contagia. Y miren, fíjense que dice: les rasgan las ropas, un señal de humillación, y ordenan azotarles con varas. Se estaba mirando que esas varas inclusive eran dolorosas, si eran inclusive algunas con palos, le azotan. Y después dice, Hechos nos detalla que le azotaron bastante, ¿no es cierto? Y no contentos con eso, los echan en la cárcel y lo envían al calabozo, en el fondo. Y lo ponen ahí con cepos. Estaba observando un poco el contexto, la historia ahí, y esto era la tradición que era preparado para los prisioneros más crueles, ahí en el fondo, con cepos. Estos cepos no eran, se dice que mayormente eran los tobillos, en las manos y en el cuello. Y ahí estaban Pablo y Silas en el fondo de este calabozo. O sea, fueron enviados como si fueran, ¿sí? Si fuesen aquellos más viles. Aquí están siendo enviados. ¿Por qué? Por anunciar el evangelio, por traer libertad a una persona. Son acusados injustamente. Y estaba reflexionando en tal sentido que siempre
nuestra fe, nuestra convicción va a ir de contramano a los ideales del mundo y tenemos que estar preparados. Aquí vemos que esta situación produjo en ellos una injusticia muy grande, acusados injustamente, torturados, llevados a la cárcel en un calabozo que preparado para quizás aquellos asesinatos, no, por traer libertad. Debiera ser motivo de alegría. Quizás esta joven tenía familia, ahora podía volver a su familia, pero no, encontramos que esto acarrea más problemas. En la vida cristiana, nuestros principios, en la vida cristiana, nuestra fe muchas veces va a ir de contramano con lo que el mundo dicta. Y vamos a sufrir injusticias. Pero tenemos, nuestro primer punto, que servir, amar a Dios, cueste lo que cueste. Segundo, vamos a ver qué ocurrió. Versículo 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, Ñemondila carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Qué hermoso acontecimiento, lo más probable es que conozcamos bien. Pero aquí encontramos que, una injusticia en la cárcel, golpeados, azotados, seguramente con heridas, probablemente con cepos en los pies. Sí, y esos cepos decían que eran, los pies por ejemplo eran bien separados, habrán sufrido calambre. Y en esa situación, a veces yo pienso, ¿qué haríamos nosotros en esa situación? Cuando pasamos por injusticia, por anunciar el evangelio, azotados, ahora en el fondo de la cárcel, en el calabozo oscuro, probablemente con cepos en los pies, en las manos, en el cuello. Y ahí en esa situación, cuando quizá muchos de nosotros hayamos podido decir, aquí se acabó. Pero ellos dicen en el versículo 25, pero a medianoche. Me gustó cómo detalla la palabra del Señor, pero. Haciendo un contraste, una situación difícil, dolorosa, injusta, dice la palabra pero. A medianoche, cuando todo está en silencio, donde ahí ocurre la guerra espiritual, ¿a ellos qué hacen? Oran y alaban a Dios. Versículo 25, Pablo y Silas orando y cantando himnos a Dios en la cárcel. Quizás en medio del dolor, de las heridas, de los golpes, quizás sin poder moverse, pero ahí empiezan a orar y empiezan a alabar a Dios. Y los presos oían, ahí en el fondo del calabozo se escuchaba esas voces alabando, glorificando a Dios, y estos presos, y locos, estos están todos locos. Y ahí ocurre el poder de Dios manifestándose de manera sobrenatural. En el versículo 28, sobrevino de repente un gran terremoto. Los cimientos de esa cárcel se sacudieron, se abrieron las puertas y las cadenas de todos, no solamente, y ese es un detalle muy importante en el ámbito espiritual, las cadenas se soltaron. Hermanos, qué importante es cuando en los momentos difíciles nosotros, en vez de quejarnos, muchas veces de lamentarnos, nosotros alabamos y glorificamos a nuestro Dios. Quiero mencionarte algunos beneficios justamente de la alabanza, lo que produce en nuestra vida, que a veces nosotros llevamos lo que dice la quejabanza, en vez de alabar nos quejamos, pero beneficios que trae a nuestra vida. La alabanza magnifica a Dios. Fíjate, cuando nosotros alabamos a Dios,
se vuelve nuestro enfoque principal, ¿quién? Dios, y no nuestros problemas. Y eso es un beneficio de la alabanza. El poder, la presencia y el obrar de Dios transforma nuestra manera de pensar y nuestra forma de responder en los momentos difíciles, en los momentos de pruebas, en los momentos de injusticias, cuando alabamos a Dios. La alabanza magnifica a Dios y no el problema. Segundo beneficio, la alabanza revela nuestra devoción a Dios. Si yo amo a Cristo, voy a alabarlo. Si Él ocupa el primer lugar en mi vida, voy a honrarlo con la alabanza, con la adoración, con la acción de gracias. Y eso es el beneficio de la alabanza. Tercero, la alabanza aumenta nuestro gozo. Y probablemente esto es lo que ocurrió en la cárcel con Pablo y Silas. El gozo es siempre el compañero de la alabanza, compañero constante. Si nos sentimos deprimidos, desanimados, tristes, la alabanza a Dios nos trae gozo inmediatamente. Eso es el producto de la alabanza, el beneficio de la alabanza. ¿Y nos cuesta? Sí. Normalmente lo que menos queremos hacer cuando estamos pasando por situaciones es alabar a Dios. Nos cuesta soltar esa palabra y decir, Señor, te alabo. Pero mi querido hermano y hermana, la alabanza alimenta nuestro gozo. Cuando las cosas van bien, fluye, sí, gloria a Dios. Pero cuando pasamos por injusticia, como pasaron Pablo y Silas, qué difícil es en la cárcel decir, Padre Santo, te alabo, te glorifico, exalto tu nombre. Este himno movió los cimientos, no solamente de la cárcel, sino espiritual. Y así hace en la vida porque produce en nosotros gozo. Cuarto beneficio de la alabanza establece nuestra fe. Cuanto más grande veamos a nuestro Dios, más pequeños veremos a nuestros problemas. Y esto habían experimentado Pablo y Silas. Yo creo, y poniéndome en ese lugar, en ese contexto, digo, quizás vería más la situación de la injusticia, cómo buscar un buen abogado, cómo salir de esa situación. Quizás me hubiese deprimido y hubiese llorado ahí en ese momento, pero la alabanza establece nuestra fe, cimienta nuestra fe. ¿Por qué? Porque cuando vemos a nuestro Dios, lo grande que es, su fidelidad, su grandeza, entonces eso trae un fundamento firme a nuestra fe y sabemos que ¿quién es el que Dios de lo imposible? Quinto beneficio, la alabanza eleva nuestras emociones. Muy importante, Dios nos hizo cuerpo, alma y espíritu y también estamos hechos de emociones. Y las preocupaciones, los temores, las dudas no pueden sobrevivir mucho tiempo cuando hay una atmósfera de alabanza. Yo creo que usted en más de una vez habrá experimentado este beneficio, lo maravilloso de la alabanza, que eleva nuestras emociones. No puede sobrevivir mucho el temor, la preocupación, la ansiedad en una atmósfera de la alabanza. Por eso David justamente en los salmos expresan esto. Había pasado por injusticia, había pasado por torturas, había pasado por amenaza de muerte y ahí elevando su alabanza a Dios, eso trajo en él seguridad. Y Pablo y Silas creo firmemente que habrán experimentado eso en esa oscura celda, en ese calabozo. Ya no la preocupación si quizás al día siguiente viene una sentencia de muerte o si van a salir en libertad, como muchos episodios, no solamente esta primera que Pablo está en la cárcel, en esta y en muchas otras donde estuvo en la cárcel, habrá alabado a Dios, habrá expresado su alabanza a Dios. El Salmo 34:1 es algo que tiene que fluir en nuestro corazón. El Salmo 34, el salmista dice, bendeciré a Jehová. ¿En qué momento? Cuando las cosas van bien, los domingos en la mañana, dice, en todo tiempo bendeciré a Jehová. Su alabanza estará de continuo en mi boca. No solamente dice mi pensamiento, ¿por qué? Porque la alabanza nace en el corazón, fluye en el espíritu y se expresa a través de la boca. Y eso conoce el salmista y dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo.
Hay una hermosa canción también de esto que solemos cantar. Su alabanza estará de continuo. ¿Por qué? Porque sabe que es la expresión para que los beneficios que trae a nuestra vida, ¿sí? Expresa nuestra devoción, nuestro gozo, nuestra fe y nuestras emociones. Todo eso produce la alabanza. Tercer punto, fíjense, terminando un poco este hermoso episodio, versículo 30. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con este carcelero? Hasta aquí vimos el episodio Pablo y Silas, vimos aquellos que lo acusaron. Ahora en el versículo 30, este carcelero dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Fíjese ese detalle. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos, es decir, su familia. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¡Qué maravilloso! Tercer punto, el testimonio que trae vida. Este testimonio de vida de Pablo y Silas, estoy seguro que este carcelero conocía la historia de Pablo y Silas. Todo el pueblo se habrá enterado de lo que ocurrió, ¿sí? Con estos extranjeros que vinieron, que estaban ahí por esta colonia romana, y ahí se habrán enterado este carcelero de la injusticia de haber sido golpeados, y que en aquella noche algo ocurrió sobrenatural, que estos presos empezaron a alabar a Dios y algo ocurrió en el corazón de este carcelero. El testimonio de vida, de momentos de injusticia, que ellos alabaron a Dios. Esta alabanza, este testimonio impactó la vida de este carcelero. Mi querido hermano y hermana, tu alabanza atraerá a otros hacia Cristo. Tu testimonio de vida a través de la alabanza. El carcelero quizás, como mencioné, sabía de las injusticias, y ver el obrar de Pablo y Silas impactó tanto sus vidas. Dice que el carcelero podía ser decapitado. ¿Por qué? Porque en el contexto ahí si un carcelero perdía, entonces él tenía que ser decapitado en ese tiempo. Y por eso es que cuando él se dio cuenta que ocurrió aquello, saca su espada de aquí y dice, se quiso quitar la vida. Prefería la muerte suya, así autoeliminarse, que ser decapitado. Entonces Pablo dice, no te hagas daño, le dice. No, aquí estamos todititos. Estamos aquí, dice. Y eso impactó la vida de este carcelero. La alabanza trajo libertad, abrió las puertas de la prisión de Pablo, de Silas, todos los carceleros, pero también trajo libertad a un hombre que necesitaba conocer del amor de Dios, y a través de este testimonio trajo vida. Abrió las puertas de la prisión de este carcelero, de su corazón. Y no solamente él, dice el pasaje, él y toda su familia recibió a Cristo. Miren lo que hace la alabanza. Miren lo que produce en la vida del entorno donde nos movemos. Una vida de alabanza puede ser un poderoso instrumento de Dios para la salvación de tu familia, de tus vecinos, de tu comunidad, cuando vean en tu vida una alabanza genuina, una alabanza que se basa en el poder, la soberanía de Dios, pase lo que pase. ¿Cuántos testimonios conocemos de personas que han pasado injusticia, pero ahí está alabando, glorificando a Dios, y ese es un testimonio tremendo del poder de Dios? Quiero terminar en esta mañana. El Salmo 103 es otro salmo, en realidad que podíamos mencionar muchos salmos en donde hablan justamente del poder, de la soberanía de Dios, y que nos ayude a ver este desafío que tenemos como hijos de Dios. El Salmo 103 es muy conocido también, hay tantas canciones que hablan. 103, 1 y 2 dice, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvide
no olvides ninguno de sus